Cordial saludo, mi nombre es Amparo Judith Vanegas Rambal, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología, y a continuación veremos las teorías de la personalidad. Aquí una pequeña introducción, luego el objetivo, que el más importante es identificar las premisas fundamentales de las teorías y conocer los autores más representativos del estudio de la personalidad, facilitando así la integración de estos conceptos al ser. Encontramos las teorías de la personalidad que vamos a abarcar y empezaremos con la teoría psicodinámica, luego la teoría fenomenológica, la teoría de los rasgos, la teoría conductual, la teoría cognitiva y la teoría integradora. Empezamos con la teoría psicoanalítica o psicodinámica, con su principal exponente, que es Sigmund Freud. Sigmund expresa que la personalidad o la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. Por lo general estos se dan fuera de la conciencia, entonces se hace necesario conocer a qué se refiere Freud cuando menciona el inconsciente, el preconsciente y el inconsciente. Aquí veremos una explicación acerca de esto, pero debemos saber también de qué están constituidos. Lo consciente lo constituye la vivencia y el conocimiento, es decir, la información que está a la voluntad y a total disposición del sujeto. Lo preconsciente suelen ser contenidos confusos que no logran llegar a la conciencia y generalmente se quedan en sueños confusos y recuerdos imprecisos. Y lo inconsciente se refiere a los instintos o reflejos o simplemente a cosas que reprimimos. A partir de esto, Freud plantea la idea de una teoría estructural, como podemos ver que estas tres estructuras aparecen en el desarrollo de la vida. La primera de ellas es el ello. Es una estructura completamente inconsciente que está constituida de impulsos y deseos asociados a la satisfacción inmediata. Por eso es denominada el principio del placer. Después está el yo, que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente y actúa bajo el principio de la realidad. Y está el super yo, que es la tercera estructura, que se encarga de hacer valoraciones sobre lo correcto y lo incorrecto. Freud también plantea un concepto acerca de la personalidad, la cual se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante su ciclo vital. Y esta es determinada por estas etapas, que son oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital. En este caso, este sería el método de evaluación para esta teoría. La teoría fenomenológica y su principal exponente. Ok, entonces veremos que la teoría fenomenológica constituye de que el ser humano tiene una motivación positiva y de acuerdo a su evolución en la vida va logrando niveles superiores de funcionamiento, teniendo en cuenta que la persona es responsable de sus propias actuaciones y por ende de las consecuencias que le sobrevienen. Por un lado tenemos a Carl Rogers, que dice que la persona nace con una serie de capacidades y potenciales, los cuales tiene que seguir cultivando a través de la adquisición de nuevas destrezas. Esta capacidad se ha denominado tendencia a la realización y por esto va de la mano con la pirámide de Abraham Maslow. O por el contrario, si esto no llegara a suceder, la persona tendría muchas posibilidades de volverse defensivo o sentirse amenazado a menudo. Por otro lado, Alpur resalta la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad y señaló que debería existir una continuidad motivacional en la vida de la persona y el predominio de los instintos sexuales no permanece durante toda la vida, al contrario de lo que dice Freud. Aquí vemos algunos métodos de evaluación como el ordenamiento Q, la escala de autoconcepto de Tenes, la escala de autoconcepto para niños de Pierre Harris y los inventarios de autoestima de Coppersmith. Este enfoque se tiende a preferir las pruebas de tipo objetivo. Por otro lado, pasamos a la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos hace una clasificación y se refiere a las características
particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular. Está, por un lado, Raymond Cattell, que clasifica una serie de rasgos y los contrapone, es decir, los rasgos comunes versus los únicos, los superficiales versus las fuentes, los constitucionales versus los moldeados por el ambiente y los dinámicos versus habilidad versus temperamento. Por otro lado tenemos a Hans, que nos dice que la personalidad es como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. Y nos muestra 3 dimensiones en donde también hace un versus entre introversión versus extroversión, neuroticismo versus psicotismo y emocionalidad versus estabilidad. Aquí veremos también algunos instrumentos de evaluación como el 16PF, el MMPI, el PIC, el EPI y el EPQR. La teoría conductual, en la que principamos, también podemos ver sus principales exponentes. Y esta teoría hace énfasis más que todo en la especificidad situacional, dándole importancia a las manifestaciones internas del ser humano. Por un lado tenemos a Watson, que nos dice que la teoría según la cual un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determina la personalidad para que éste se moldee. Skinner, quien plantea que la conducta es como un producto elicitado por el ambiente, en donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores y que incrementan la incidencia conductual. Por eso él realizó también algunas investigaciones y experimentos con los animales. Y tenemos a Hull, donde nos plantea el modelo de estímulo y respuesta y sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formar lazos y asociarse y formar algunos hábitos. Y también propone que el impulso es definido como un estímulo capaz de activar la conducta. Por lo tanto, son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Aquí podemos observar la teoría cognitiva y a Bandura. La teoría cognitiva está guiada por la manera como se piensa y se actúa ante una situación. Bandura nos ofrece una perspectiva acerca de que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente, o que los seres humanos somos seres muy complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Aquí, Bandura toma la autoeficacia como una actitud, pero Ruther la toma como una habilidad cognitiva. Por otra parte, también Bandura nos dice que el carácter se define por dimensiones aprendidas y vinculadas a factores sociales. Tenemos también los planteamientos de Michel, que estudia las variables del aprendizaje social cognoscitivo, Kelly, que nos habla acerca del concepto del constructo, y Rother acerca de la escala. Entonces, sabemos que el concepto estructural que nos muestra Kelly es una manera de construir o interpretar el mundo y en cuanto a Ruther, en su escala es precisamente para evaluar las expectativas generalizadas del individuo sobre el control interno o externo del reforzamiento. La teoría integradora, por otra parte, nace acerca de todas esas necesidades que tenía la psicología, acerca de organizar una definición más amplia y tiene en cuenta las investigaciones y los enfoques. Entonces aparecen los siguientes objetivos que ésta propone con el fin de no limitarse al temperamento, a explicar el temperamento en sí, el carácter o la inteligencia, sino incluir esos 3 aspectos, a estudiar el consciente o el inconsciente
o tampoco las conductas observables o las internas, sino que tiene que recoger a los dos factores y tenerlos en cuenta, o solamente limitarse a las diferencias o semejanzas entre hombres y mujeres. No puede hacerlo, ni tampoco basarse en la conducta normal, sino también en las psicopatologías. Después de haber conocido estos alcances, podemos ver que también aparecen unos instrumentos de evaluación en esta teoría. Como podemos observar, los 5 grandes rasgos, el modelo de los 7 factores y el NEO-PIR de Costa y McCrae. Y el modelo evolutivo de Milón, que ha sido el más importante en la actualidad, ya que su característica más importante es precisamente la integración. De ahí se desprenden el MACI, el MACI y el MITS, asociados con el DSM-5. Muchas gracias, estas son mis conclusiones.